para meditar en esta tarde de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. La verdad es que bastante lluvia y toda junta ha llegado sobre nuestra ciudad. Hay más de uno que creo que ha quedado mojado, pero que así pueda también caer la lluvia de bendición del Señor nuestro Dios. Porque dice, como el labrador espera la lluvia temprana, pero también espera la tardía, sí, porque sabe que en medio de eso, que aunque tardare, llegará la bendición del Señor nuestro Dios. Libro de Efesios, en su capítulo 1, damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Grande es el Señor. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Tome su lugar. Leímos una bastante porción. Qué grande es el Señor, que nos bendice con toda bendición. Amén. Qué grande es el Señor, que nos bendice con toda bendición, dice la Escritura. Hemos sido bendecidos con toda bendición, y de repente uno viene a la casa del Señor y nosotros mismos y cantamos la alabanza que dice: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, o bendición vine a buscar y sin ella no me voy. Y queremos bendición, y queremos bendición. Y la Escritura dice que el Señor nos ha bendecido con grande bendición, pero bendición espiritual, bendición gloriosa. Por lo tanto, Iglesia del Señor, la bendición ya está. Solo basta que nosotros queramos tomarla y asimilarla para nuestra vida, porque el Señor nos ha bendecido, Dios nos ha apartado, Dios nos ha limpiado, y eso es la más grande demostración de su amor y de su bendición para con nosotros. Pablo habla a la iglesia de Éfeso y le presenta su credencial, por decirlo de alguna forma, y le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces marca el tiro el
usted y yo somos la casa del Señor. Por lo tanto, somos iglesia, somos la iglesia del Señor, somos los llamados a ser fieles, somos los llamados a ser santos en el Señor Jesús, en el Señor Jesucristo. Pero Pablo da ahí a entender algo glorioso y maravilloso y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, no por voluntad de hombre, no por voluntad de mujer, no por voluntad alguna, sino por voluntad de Dios, que es glorioso y que es hermoso cuando los hijos, cuando la iglesia, cuando los apartados son apartados, cuando somos constituidos iglesia y cuando somos constituidos hijos por la voluntad del Señor, y no porque nosotros queramos, no porque hemos tenido fuerza o capacidad, porque no tenemos fuerza ni capacidad, sino nos es dada de Dios. Por lo tanto, que usted y yo estemos hoy día en este lugar es voluntad del Señor. Es voluntad del Señor. Pero usted me va a decir, yo vine, yo quise venir, yo cuando quiero vengo, cuando hay una expresión que dice la Escritura que hay un libre albedrío. El libre albedrío llegó, duró para el pueblo del Señor. ¿Hasta cuando Él dijo, acepto al Señor y Dios? Cuando me rindo al Señor, como el coro dice, yo me rindo a Él. Y si me rindo a Él, viene esta gloriosa expresión que habla Pedro, el Señor Jesús a Pedro, y le dice, antes podías hacer lo que querías, podías ir donde querías, podías estar el tiempo que querías, podías hacer todo lo que nosotros quisiéramos, pero habla y le dice allí, pero hoy otro. Porque Pablo lo habla con toda propiedad y con toda seguridad. ¿Por qué Pablo se atreve a decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios? Porque Pablo conocía que él ya había dicho, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque somos casa del Señor, somos el templo del Espíritu Santo, somos la morada donde Él habita, somos donde Él ha escogido entrar a morar. No somos cualquier persona. Somos el templo del Señor nuestro Dios. Somos el vehículo, dice el obispo, donde Dios se mueve y anda por todo lugar. Habla y dice allí la Escritura, por voluntad de Dios a los santos. Amén, así es. El Señor Jesús, muchos dicen en la iglesia no está llena de santos, está llena de pecadores. Es mentira. Aquí había pecadores, sí, pero pecadores arrepentidos. Y hoy día debe haber santidad en nuestra vida, porque vamos para el cielo, vamos a la presencia del Señor. Y dice la Escritura, dice el Señor Jesús, ser santos, como yo soy santo. Y también dice la palabra del Señor, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si es rico ser hijo de Dios, es rico ser hijo del Señor, es lindo poder decir somos la casa, somos donde el Señor se manifiesta. Sí, pero para que el Señor se manifieste y su gozo, como dice también el Señor, sea cumplido y sea completo, debemos andar en santidad, debemos ser fieles y debemos estar en la presencia del Señor. Y cuando hablo de fieles, no me refiero a que el que viene a la casa del Señor no viene porque si algún hermano escucha el día y dice, oh, lo está diciendo por nosotros que no fuimos. No, sino que no seamos de doble ánimo, seamos de una línea, seamos de un camino, que nada nos pueda separar. Pablo dijo, ¿quién me podrá pues a separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, espada, penumbre, ni lo alto ni lo bajo, ni lo venidero, ni lo porvenir, nada me podrá apartar del amor del Señor nuestro Dios. A los santos y fieles. Pablo quería con nosotros, yo creo
dice, oiga, tiene que ser fiel. Yo le digo que tiene que ser fiel, ¿por qué? Porque soy discípulo de Cristo y no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que es Dios mismo el que está hablando a través de Pablo, porque toda la palabra y la escritura es inspirada por Dios y útil para, hermanos, en el Señor, que pueda redargullir en lo más profundo de nuestro ser. Somos llamados a ser santos, a buscar la santidad, a vivir en santidad, a ser fieles delante del Señor, buscando su rostro. A pesar de todo, buscamos el rostro del Señor. Venimos a la presencia del Señor. Nos entregamos con gozo y alegría en la presencia del Señor. Y también gracia y paz sea para ustedes, hermanos. Continúa Pablo hablando y le dice allí, porque cuando usted mira y nota el encabezado, le dice, tiene que ser fiel, tiene que ser santo. ¿Qué problema, qué dificultad tal vez viene a nuestra vida? Pero el Señor habla allí a través de Pablo en el versículo 3 y le dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo glorioso. No es imposible ser santo. No es imposible ser fiel. ¿Por qué? Porque mismo Pablo lo dice. Porque Dios, bendito sea Dios, que nos ha bendecido con grande, no con una pequeña, no con una limitante, sino con una gran bendición y bendición espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, yo me voy y enviaré el Consolador divino. Este os dirigirá a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu del Señor, dijo Isaías en el capítulo 60, hermanos, en el Señor, 61, perdón, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Y si el Señor ha hecho algo con nosotros, pues hay victoria en el nombre de Jesús, pues hay autoridad en el nombre del Señor, pues el Señor ya nos ha dado la victoria. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esa tremenda bendición que nos ha bendecido, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Esto es un misterio revelado entre comillas, por así decirlo. Saben que nosotros queremos, como hijos de Dios, que la bendición nos alcance allá, acá, para este o para cual lugar, o para todo lo que hacemos. Y la Escritura dice que la bendición es con toda bendición espiritual en Cristo. Y si yo me aparto de Cristo, quiero llevarme la bendición, pues no es así. Si yo permanezco en el Señor, si yo continúo en el Señor, la bendición me seguirá, la bendición será continua. Pero si yo me aparto de Dios, el Señor también quitará su bendición de mi vida. Y a eso me refiero a como habla la Escritura, bendición espiritual. Porque Pablo no habla de bendición material, de lo que podamos hacer. No, Pablo está hablando de forma espiritual a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que tiene que ser fiel, que tiene que ser santa a nivel espiritual, que para lograr eso tiene ya la bendición, y que la bendición es a nivel espiritual en Cristo el Señor. Y si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que Moisés dijo, Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Y le habló Moisés al suegro. Cuando el suegro lo quería abandonar, quería irse, alejarse de él, y le dijo, ven con nosotros y te haremos bien. No porque Moisés fuera algo especial, no porque Moisés tuviera la capacidad de hacer algo, sino porque Dios obraba a través de Moisés, como Dios obra a través de la iglesia, que hace
Pedro, cuando estaba con toda su fuerza, con toda su pasión allí parado, y le dijo: un fantasma. No, yo soy, le dijo. Si eres tú, permite que camine por el agua. Ven, Pedro. Y cuando se sintió seguro en sí, comenzó a hundirse. Pero Pedro conocía que lo que estaba frente a él, cuando el Señor se le reveló y le dijo: yo soy Pedro, él dijo: este es mi Dios, no hay otro como él. Este es mi Dios, Señor, dijo. Y si eres tú, déjame ir, Señor, a donde estás tú. Y él empezó a caminar hasta donde estaba él. Y cuando ya, a lo mejor con el último aliento, con el último suspiro, imagínense, Pedro, un pescador, un hombre de mar, pidiendo ayuda en medio del mar. Tiene que haber sido muy cruenta la situación, tiene que haber sido muy dificultosa, tiene que la dificultad, la mar, la tempestad, tiene que haber sido muy grande. Sí, mi amado Padre. Bendito sea. Yo miro a Pedro y lo alabo y le digo: bien, Pedro, porque le dijiste: Jesús, sálvame que perezco. Pero ¿y por qué hasta el último momento? Porque cuando vio que sus pies empezaron a ingresar dentro del agua, ¿por qué no le dijo ahí: Señor Jesús, me estoy hundiendo? Porque nosotros queremos tratar de hacer las cosas por nuestra capacidad. Porque nuestra naturaleza es tratar de dejar lo último o la última opción. ¿Por cuántas veces usted ha visto que los que están enfermos, están en dificultades, hacen de todo? Y cuando ya tienen de todo, como la mujer que estaba con el flujo de sangre, ya no tenía esperanza, 12 años en aquella condición, y ahí, y él dijo: si ya lo he gastado todo, no tengo nada, no me queda más que hacer, voy a ir. Y la última opción fue su solución. No lo revela la Escritura, pero yo me imagino que Pedro intentó nadar. Un pescador, un hombre tal vez nacido y criado en el mar, poderoso Dios, intentó nadar. ¿Cuántas veces nosotros intentamos actuar por nuestra fuerza delante del Señor? Si el coro maravilloso dice: no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Jesús. Y ahí recién le decimos: y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán, más con su Santo Espíritu. Sí, mi amado Jesús. Hay una novedad y una noticia. El Señor Jesús dijo que bendijo a los santos y a los fieles con toda bendición espiritual. Pues, hermano, la bendición está en nuestras manos. La bendición está en usted. La bendición está en usted. La bendición está en nuestra vida. Porque somos hijos del Señor. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que dio su vida por nosotros. Y continúa hablando el hombre de Dios y le dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, y aquí comienza a decir: ¿por qué nos bendijo el Señor? Porque permítame decirte que el Señor bendice, sí, que el Señor bendice. Dios bendice, sí, Dios bendice, pero Dios no bendice a cualquiera. Dios no malgasta bendiciones, para poder explicarlo de una forma que se pueda entender. Dios invierte bendiciones en sus hijos. No anda regalando a diestra y a siniestra bendiciones, no. Invierte bendiciones en sus hijos. Porque cuando usted invierte es porque espera que eso dé provecho y vuelva. Por eso el Señor invierte en nosotros. Permita que el Señor invierta en nuestra vida y que seamos una buena tierra, un buen plantío, y podamos devolver al Señor, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Según nos escogió, según nos escogió. Así es. Mire, y no porque tuviéramos capacidad, nos escogió en Él. Así es.
nos escogió en Él, nos escogió para Él, nos escogió por Él, no porque nos haya hecho, nos haya encontrado bonito algo, no, porque Él puso algo en nosotros y ese algo está y debe fructificar día tras día, debe ser como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, debe ser una luminaria, hermanos, que como habla la Escritura y dice, nadie que tenga una lámpara la coloca bajo un almud, sino es como una ciudad asentada sobre un monte, sobre la cual nunca jamás se podrá esconder. La luz del Señor debe entrar, debe alcanzar, debe ser suficiente, porque no somos nosotros, somos escogidos por el Señor, para el Señor nuestro Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, hermano, Dios nos ha escogido para poner un propósito en nuestra vida. Dice, para que fuésemos santos. Por eso, que nunca nadie más venga a decirle, oh, ustedes son santos, como una forma tal vez despectiva de poder decir la iglesia que vive en Cristo, como dice el coro, un día desaparecerá, pero la iglesia que vive en Cristo, si va a desaparecer, es porque hay santidad en su vida, es porque hay fidelidad en su vida. Por lo tanto, hermano, y si no hubiera, y si no hemos alcanzado todavía la santidad, pero todos los días estamos trabajando para poder lograrla, venimos a este lugar y le decimos al Señor, bendíganos de nuevo, límpienos, Señor, Dios, guarde nuestra vida, encomendamos nuestros caminos, Señor, guíenos usted, y si Él nos guía, pues nuestro pie no tropezará en piedra, dice la Escritura, sino que andaremos, hermanos, en el Señor, conforme habla la Escritura allí. Oh, qué maravilloso, y dice, bien, glorioso es que en verdes pastos nos hará descansar, y junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma. Señor Jesús, bendecimos su nombre. Aderezarás mesas, prepararás las mesas. Aleluya, gloria a su nombre. Delante de mí, dice, para poder disfrutarla en presencia de mis angustiadores. La bendición está, hermano. La bendición el Señor la dio. La bendición la tenemos en nuestra vida. La bendición la tiene usted, hermano, hermana, en su vida, en su mente, en su casa, en su corazón, porque si Cristo vive en nosotros, la bendición va con nosotros a todo lugar. Dice que Él nos escogió con un propósito antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es, Señor. Poderoso Dios. Nos llamó y nos escogió para santidad. Y aquí parte donde viene el secreto de por qué Dios nos ha escogido. Y dice, en amor, bendito es el Padre, habiéndonos gloria a su nombre, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Usted sabe que hoy día cobra herencia el hijo natural y el hijo adoptado. Tiene que cumplir un requisito, sí. Estar inscrito en la libreta, haber sido reconocido como hijo, y si muere, tiene derecho a la herencia. Nosotros, el pueblo escogido, los hijos de Dios son los israelitas. Y nosotros somos injertados a el pueblo de Dios. sí, Fuimos, como dice la Escritura, adoptados, incorporados, pero con todos los derechos
de un hijo legítimo. Hermano, no malinterprete, somos injertados, pero con todos los derechos de un hijo legítimo. Y cuando el padre lo presenta, dice, este es mi hijo adoptado. No, él dice, este es mi hijo. Y después de que tiene tal vez una confianza, o hay gente que lo conoce siempre como su hijo y nunca llega a saber de que ese no es su hijo, sino es adoptado, porque él siempre lo ha presentado como su hijo. Dios siempre nos ha mirado, nos ha tratado, nos ha escogido como sus hijos para ser especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Dios, ese es el propósito de Dios para con nosotros. Siendo adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, como que lo vio, dijo, me gustan estos chiquillos, los voy a adoptar, les voy a dar todo lo que los otros no quisieron. Y se los voy a dar al que lo quiera. Por eso, gracias, Señor, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Qué maravilloso es cuando el Señor bendice a la iglesia, cuando conocemos que somos bendecidos por el Señor, cuando conocemos que hay fidelidad, que debe haber santidad, sí, pero lo que gozo es cuando la bendición ya está, hermano, y por lo tanto no se torna difícil, no se torna complicado. Si Cristo está, todo lo hace, todo lo suple, todo lo da el Señor por su santa y divina voluntad. No es porque tengamos una capacidad o tengamos un rol mayor, no, es porque el Señor ha puesto de su voluntad en nosotros y Él nos ha escogido. Así habla Pablo, hermanos, y nos dice, oh, qué maravilloso es cuando podemos ver esto que habla ahí en el versículo 6 y dice, nos ha escogido, nos ha injertado, nos ha hecho hijos suyos, por puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. La iglesia, los hijos, usted y yo debemos adorar, debemos bendecir, debemos glorificar al Padre, debemos darle gloria, debemos darle honra, debemos darle alabanza. Dice, porque para eso el Señor nos ha bendecido, para eso el Señor nos ha escogido, para eso el Señor nos ha limpiado, para eso el Señor nos ha hecho fieles, para eso el Señor nos está haciendo santos, para adorar, para bendecir su nombre. Somos la alabanza del Señor, somos la alegría del Señor. Eso también dice la Escritura, con la cual nos hizo aceptos. Nos hizo aceptos en el amado. Somos gloriosa posesión del Señor. Gloria a su santo. Y hermano, hablábamos y decíamos, el hijo puro o natural tiene herencia y el que es adoptado también. El Señor dice que nos ha bendecido, dice que ha hecho grandes cosas con nosotros, que nos ha apartado, que nos ha bendecido, que ha puesto su bendición espiritual, dice que debemos ser santos, dice que debemos tener fidelidad en nuestra vida, dice que Él hizo todo esto para que fuéramos la alabanza de su gloria. Pero mire, después de que nosotros seamos la alabanza de su gloria, después que nosotros seamos bendecidos, después que tengamos la bendición, después que tengamos la santidad, después que tengamos la fidelidad, aparece esto que habla y dice, ¿en quién? En ese amado, ¿en quién tenemos redención? Hermano, hay redención para la iglesia del Señor, hay redención para su vida. El momento de nuestra redención viene, y esa redención es cuando el Señor venga y nos abrace y nos lleve y suene la trompeta y podamos irnos. Y si dormimos, pues igual la sentiremos. Transformación en el abrir y cerrar de ojos y encuentro glorioso con el Señor. Porque, hermano, la presencia del Señor lo ha dicho. El Señor nos ha bendecido. Si estas cualidades están en la iglesia, pues la redención es segura, pues la redención viene. Ese día vendrá y
y en quien tenemos redención por su sangre. Por si a alguno le falta todavía, hermano, hermana, hay perdón de pecados en la sangre del Señor Jesús, según las riquezas en gloria, según las riquezas en gloria. Somos el especial tesoro, somos la hechura, somos la casa donde el Señor habita. Qué glorioso será ese momento cuando, hermanos, en el Señor podamos ver al Señor, podamos verle tal como Él es, podamos verle cara a cara, podamos ver el momento cuando nuestras vidas alcanzan la redención por la cual estamos luchando, por la cual estamos trabajando, por la cual con gozo y alegría llega usted a este lugar a adorar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor Jesús. Póngase en pie en este momento y le damos, hermanos,